Los archivos secretos que la CIA revela sobre seres no terrestres. Hay ideas que antes se ridiculizaban, hoy se archivan y mañana se preguntan. Cuando lo que fue tabú comienza a documentarse. Este será el tópico que cubriremos hoy, aquí con su conductora Tania de Micrófono Abierto Go. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde te conectas conmigo. Aquí su conductora Tania L. Martínez de Micrófono Abierto Go, donde siempre cuestionamos lo incuestionable y recordamos que la verdad siempre tiene más de una cara, como todos los jueves acá. Cada semana. Bueno, señoras y señores, atentos, muy atentos, porque quizá este episodio 505 no te traiga respuestas cerradas, pero sí preguntas que ya no se pueden ignorar. Así que preparado, toma notas, esté muy atento y conéctate porque lo que vamos a revelar, otros velitos se destapan. Así que con eso, comenzamos. ¿Qué es la CIA y por qué se creó? Ok, muchas gracias por su atención. Para mí es muy importante definir términos, especialmente para aquellos que comienzan apenas a seguirme acá en Micrófono Abierto Go Podcast, que están comenzando en esta jornada de cuestionarlo todo, o que se le olvidó qué quiere decir esto. Y vamos a partir del origen, ¿no? ¿Por qué la historia importa? Y quiero que escuches bien con atención, con una mente abierta y aprendas un poquito de otros conceptos. La historia importa, incluso si no te gusta, porque ahí se sembraron muchas de las ideas que hoy damos por normales. Y para entender estos archivos, primero hay que entender quién los escribe y desde qué momento histórico. Bien, las siglas CIA, Central Intelligence Agency, en español, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, se creó en el año 1947 bajo la presidencia de Harry S. Truman. Y esto pasó en un mundo recién salido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, como siendo un mundo traumatizado por la destrucción masiva, la amenaza nuclear y el inicio de la Guerra Fría, en ese momento, pues, decidieron crear o fueron impulsados para crear esta agencia de protección. Bien. Estados Unidos no estaba buscando, pongámoslos así, verdades espirituales ni explicaciones cósmicas. Estaba buscando anticipar amenazas, controlar información y entender todo aquello que pudiera representar un riesgo para la estabilidad nacional. Y de ahí parte todo. ¿Okay? Por eso la CIA observa, documenta y archiva incluso temas que no puede explicar del todo. Y no porque los valide, sino porque ignorar lo desconocido siempre ha sido más peligroso que estudiarlo. Así que por eso yo quería comenzar este episodio clarificando bien qué es esta agencia para que puedas entender a dónde vamos y por qué todavía hoy en día pensamos como pensamos. Bien,
Y yo cierro este bloque con esta pregunta. Atiende. ¿Te habías detenido a pensar que muchas ideas que hoy rechazamos nacieron en contextos de miedo y supervivencia? El contraste con la administración actual. Ya les hablé de un punto de partida, ahora vamos a ponerlo en contraste con el tiempo actual. Bien, el contraste con hoy, sí, porque algo cambió. Durante décadas, hablar de inteligencias no humanas significaba descrédito inmediato. O sea, burla, cuestionar tu salud mental, bullying, lo que le dicen en inglés, ¿bien? Risas, burlas de todo tipo. Bueno, sin embargo, en los últimos años, el discurso institucional comenzó a cambiar de tonito. Puedo darle muchos ejemplos. Uno más reciente es las Fuerzas Aéreas, que todavía tienen reuniones, presentaciones en el Senado, en el Congreso, y han habido noticias internacionales sobre eso. Incluso yo lo he documentado acá en uno de mis podcasts, porque ya es noticia vieja decir que los pilotos de las Fuerzas Aéreas, si ven cosas, objetos voladores no identificados, ya lo pueden reportar, ya es común, ¿bien? Y han cambiado y modificado eso para decir UAP, UAP, es como decir fenómeno aéreo no identificado. Eso cambió, modificó la narrativa de OVNI, de objeto volador no identificado, a UAP, en inglés, UAP, que es un fenómeno aéreo no identificado. Bueno, pues durante la administración de Donald Trump, se vivieron tensiones públicas entre el poder político y las agencias de inteligencia. Ustedes saben eso si ustedes siguen las noticias, o decides seguir las noticias, o viste algún post, algún videíto, un short en TikTok o en YouTube, te ha tenido que entrar alguno de ese tipo de narrativa, informaciones, con lo de Doge, etc. Incluso hubo hasta auditorías, cuestionamientos abiertos y demandas de transparencia. Se activaron revisiones internas, se expusieron fallas históricas y se creó un clima donde el silencio absoluto dejó de ser sostenible. Y a esto se suma el contexto actual. Avances tecnológicos, cámaras en todos lados, redes sociales, filtraciones constantes y ciudadanos más informados. Hoy en día, ocultar información se vuelve más difícil que administrarla. Así que el contraste es claro. Antes se negaba, hoy se matiza. Antes se ridiculizaba, hoy se documenta. Así que si alguien te dice, ay, sentí o vi algún fenómeno aéreo no identificado, ya esto es de, ¿cuándo tomaste foto con tu celular? O sea, ya no es tono de burla. Ahora cuestionamos si podría ser. ¿Ves cómo va generando la historia, desenvolviendo y cómo nuestras mentes se siguen expandiendo y evolucionando? Te pregunto, ¿notas cómo ciertos temas ya no se descartan tan rápido
como antes? ¿Por qué ahora el release de documentos? Bueno, y a lo que vamos, el tópico de hoy, ¿no? Precisamente esto es el punto de partida de por qué ahora ponen a la luz pública para que todos vean muchos documentos que estuvieron protegidos por años. Nada se libera porque sí. Todo release o apertura de información, documentos clasificados responde a presión. Aquí entramos en una zona sumamente delicada. La desclasificación ocurre por tiempo, pero también por contexto social, no por valentía, no por altruismo. El shock cultural ya no es el mismo que hace 40 o 50 años. Hoy el público cuestiona más, compara más, investiga más. ¿Te preguntas por qué? Es parte de la evolución, ¿no? Y del despertar. El acceso a información es descentralizado. Desde los bancos que ahora están tratando de modificar sus maneras de hacer banca, la criptomoneda, de que tú puedas mandar dinero de usuario a usuario sin la intervención de los bancos. Empecemos por eso. Eso es una de las tantas. Y así sucesivamente. Liberar documentos puede funcionar como una forma de control de daños, también de normalización gradual. No necesariamente porque se haya perdido el control total, sino porque el control cambió de forma. ¿Extorsión? ¿Coerción? ¿Se acabó el circo? ¿Qué piensas tú? Más que eso, parece que el relato único ya no se sostiene. Demasiadas personas despiertas, demasiadas preguntas circulando al mismo tiempo. El release o la desclasificación de documentos confidenciales funciona como un termómetro social que mide hasta dónde la conciencia colectiva puede sostener ciertas conversaciones sin colapsar. Puede ser que lo están haciendo de poquito a poquito para ir preparando a la gente, para no dar todas las verdades de sopetón. Quizás no estamos preparados, la mayoría, para aceptar tantas verdades. En la comunidad espiritual decimos velos al descubierto, destape de velos, en fin, como tú le quieras llamar. ¿Crees que estos archivos salen porque alguien los exige o porque ya no pueden ocultarse igual? Testimonios, Confederación Galáctica y ejemplos visibles. Imagínense si hay tantos videos de uno mismo grabando de cosas no explicables, porque todo el mundo tiene su celular. Ahora el mismo reportero es la comunidad misma. Nosotros estamos constantemente publicando cosas inverosímiles, climas, comidas, síntomas, etc. Lo que puedas ver en el aire que no tienes lógica, demostraciones climáticas que no tienen explicación, y así sucesivamente. Cuando demasiados relatos coinciden, el poder deja de burlarse y empieza a archivar.
En distintos documentos y registros históricos aparecen referencias a inteligencias no humanas, seres observadores, entidades con capacidades tecnológicas avanzadas y estructuras organizadas que no encajan en el marco terrestre tradicional. Y aquí surge el concepto de la Confederación Galáctica. Quizás la has escuchado ese término, ya sabes lo que es, si ya llevas tiempito en este proceso de expandir tu mente, o estás aquí conectándote por primera vez, o estás comenzando a interrogarte lo que estás escuchando, viendo, no sabes lo que es. Tranquilo, te lo defino rapidito. La Confederación Galáctica, y conste que he hablado de esto en mis podcasts anteriores con colaboradores también, para que quieras seguir la historial de Micrófono Abierto Go, llevamos años hablando de esto también. Ok. Esto es entendido como un marco que agrupa relatos de cooperación entre distintas inteligencias no humanas, observación de la humanidad y acuerdos de no interferencia. En otras palabras, razas que no son humanas, razas que observan a la humanidad, que apoya o ayuda para la evolución. Y estamos hablando de miles de razas. Aquí o puedes detenerte y pasar y reírte y burlarte y irte, o continúas escuchando esto con una mente abierta a la posibilidad. A veces si no vemos no creemos, ¿ves? Pero también si tienes una intuición y si dice puede ser que exista, el universo es muy vasto, quédate aquí porque voy a seguir hablando, ¿ok? Un poquito más de esto. Y no como una afirmación oficial, sino como una idea recurrente en múltiples testimonios. Bien. Ahora bien, en este contexto de la Confederación Galáctica se menciona el grupo conocido como Majestic 12 o Majestuosidad 12 o MJ-12 para acortarlo. Han salido documentos desclasificados de una comisión secreta creada tras muchos incidentes relacionados con objetos no identificados, y se le atribuye un manual interno sobre cómo manejar tecnología recuperada por el gobierno y entidades biológicas no humanas conocidas como EBEs. Durante años esto fue considerado mito, pero documentos y referencias han circulado públicamente durante décadas. Que no se hable de eso todos los días, o bueno, hay una razón para, me imagino, asumo, para no crear pánico. Bien. A esto se suman lugares como el Área 51, bastante conocido, y la menos conocida Área 52, como centros asociados al desarrollo tecnológico avanzado y al estudio de fenómenos aéreos no convencionales. En tiempos más recientes, han circulado videos ampliamente difundidos en redes. Estoy segura que te ha tocado pasarlo por alguna vez, incluyendo grabaciones de entidades no humanas que incluso han sido sometidas a análisis forense por expertos independientes médicos, pero no como prueba concluyente, sino como parte de un fenómeno cultural que ya no puede ignorarse. Y esto solamente como ejemplos, hay miles y miles de testimonios de todo tipo, de vistas, de inducciones, o sea, no vamos a mencionarlas todas acá, pero utilizo eso como contexto de lo que ya ha sido desclasificado. Bien, más y más público y más las personas lo están compartiendo, ya hay que dar cara para esto. El gobierno tiene que explicar esto. ¿Te inquieta más la existencia de esos relatos
o el hecho de que ya no sean marginales. Paradigmas, ridículo y reacción colectiva. Sí, el ridículo ha sido siempre una herramienta de control. Y a veces callamos por miedo a que se burlen de nosotros, de no compartir algo de inquietud, algo de rareza, de que no es normal, nos tildan de incoherente. Quizás nuestra salud mental no está alineada o no es normal. Y es así, nos intimida a muchos. Los paradigmas también se sostienen por influencia social, por arrastre generacional de costumbres, por miedo al rechazo, por creencias limitantes y por el control de la narrativa. Cuando alguien menciona extraterrestres, el colectivo suele reaccionar con burla, negación automática o silencio incómodo. Y no porque el tema sea falso, sino porque rompe la estructura de lo conocido. El miedo al que dirán, a perder estatus, a parecer ingenuo, ha sido más fuerte que la curiosidad. Sin embargo, eso está cambiando. Y cada vez más personas se atreven a escuchar sin reírse, a preguntar sin atacar. El despertar no consiste en creer todo, sino en permitirse pensar sin miedo. ¿Has notado cómo reacciona la gente cuando alguien se atreve a hablar de esos temas en voz alta? Bravo, bravo por eso. Cierre reflexivo. Tal vez no estamos frente a una revelación externa, sino frente a una humanidad que empieza a recordar que no está sola en sus preguntas. Si este episodio despertó algo en ti, si has vivido experiencias, si tienes preguntas o simplemente intuiciones, este espacio es para eso. Escríbenos, comparte tus vivencias, comparte tus dudas. La conciencia no crece en silencio, crece en conversación. Y bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro episodio 505. Hemos cubierto un poquito desde el pasado, de la historia, de cómo comienzan las cosas, esa narrativa, de dónde nace la burla de los temas esotéricos o de los temas alienígenas o cosas que no se puede explicar. ¿Y dónde está la humanidad hoy en día? Y es importante recalcar que esta información que estoy compartiendo, pueden buscarlo, datos históricos, archivos de desclasificación, están públicos, puedes buscarlo. Busca información sobre Majestic 12, MJ12. La comisión secreta y quienes contaban dentro de ese comité y cositas así, porque este espacio es mayormente para darte, como decimos en inglés, golden nuggets, o sea, detallitos de luz para que tú hagas tu propia investigación y creas en lo que tú quieres creer, en lo que tú resuenes. Pero, como siempre digo, cuestionamos hasta lo incuestionable.
Y si crees que esta información aporta valor o una reacción para el despertar, apriétame ese botoncito ahora mismo de like o suscríbete al canal si no lo has hecho y compártelo con más personas. Se sienten un poco solos con estos temas y pueden partir de historia. Cuando alguien se burle, tú puedes preguntar, ¿tú conoces lo que es Majestic 12? ¿O de dónde sale toda esta burla que tú me estás diciendo? Y puedes establecer una conversación respetuosa. Pero lo importante aquí es el análisis que estamos haciendo, a dónde está la humanidad hoy en día. Hoy en día, más preguntas, más personas no quieren ser controladas por esta narrativa y por otras cosas más, pero es parte de este proceso dentro de la humanidad. Así que gracias por acompañarme. De donde quiera que estés, déjame saber de dónde llegan estos audios y sigue respaldando a Micrófono Abierto Go, que cada semana traemos un poquitito de amor, de educación y de apoyo, de información de humanidad. Gracias, así que estamos escuchándonos pronto y recuerda, la verdad no siempre se revela de golpe, a veces se filtra cuando estamos preparados para verla. Aquí se despide Tania, bendiciones, hasta luego, chao chao.